si quieren que la grabe, ¿ya? Así que sí, la estoy grabando. Ya, espérense un poco que tengo que bajarla. Estamos, claro, estamos como en la pandemia. Esperemos que no, sí. Mira que no sería muy buena. No me gustaría estar de nuevo en la pandemia. Ya, como les digo, no los voy a ver, por lo cual cualquier cosa que me quieran preguntar, me tienen que ir haciendo la pregunta directamente. ¿Ya? Déjenme ver dónde está la presentación. Desde el principio. Ahí. Estoy con compartir. Ya. Entonces ahora vamos a ver si me deja. Ya. ¿Se ve? Díganme sí, pero díganmelo oralmente. Porque acuérdense. Sí, profesora, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Hoy día lo que vamos a trabajar ya es el rol de psicólogo en Chile, como su evaluación histórica y, por supuesto, algunas instituciones que son fundamentales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, hay mucho del desarrollo histórico, pero acá no nos vamos a focalizar en el desarrollo histórico, sino que les vamos a dar un contexto en relación al desarrollo histórico y vamos a revisar, vamos a verlo desde las etapas del desarrollo profesional, ¿ya? Y también me gustaría que pudiéramos comprender el rol de las instituciones gremiales y científicas que hay en relación a la psicología en Chile. Y también podamos identificar algunos avances y desafíos actuales, ¿ya? En ese sentido, vamos a ir mirando cada etapa, muy parecido a lo que hemos hecho en las otras clases, ¿ya? Pero además de eso, vamos a ver cómo los avances en cada una de las áreas de la psicología y posteriormente vamos a ver vamos a ver las instituciones gremiales que están implicadas digamos, en la disciplina de psicología acá en Chile, ¿ya? Bien. Hay una etapa que, bueno, hemos ido viendo anteriormente, que es como la fundacional, que sabemos que aquí no está el psicólogo como disciplina, ¿no? O sea, está como disciplina la psicología, pero no hay una carrera de psicólogo acá en Chile, ¿ya? Por lo cual ahí el rol del psicólogo, inicialmente, si es que alguien era psicólogo, digamos, estaba vinculado más a la educación y la medicina. Ya sabíamos que en esa etapa es más disciplinar. ¿Cómo se usa la psicología? Y esto nos sirve también para ir activando lo que saben de antes, para el uso de pruebas mentales, para orientación escolar y diagnóstico médico. ¿Ya? Los modelos europeos hacen mucho énfasis aquí, mucha influencia, como es las pruebas, digamos, las pruebas de inteligencia de Binet o Bund con su laboratorio experimental, ¿ya? De Alemania. ¿Cuáles son las instituciones claves? Que ya las hemos visto también, el Laboratorio de Psicología Experimental de Rómulo Peña en 1905, sabemos que él es educador, el laboratorio en la Universidad de Chile, Guillermo Mann, y acá, si teníamos un rol del psicólogo, que en realidad no había un psicólogo en sí mismo, era más de un técnico auxiliar de sistemas educativos o judiciales. Es decir, que si había alguien que haya estudiado psicología fuera de Chile y que trabajara aquí en Chile, iba a ser más un rol de técnico en los sistemas de educación y los judiciales, ¿ya? Cuando nosotros sabemos que empieza mayormente la etapa de consolidación, que hablamos de una profesión, primero con la creación, con la abertura de la carrera del programa de psicología en la Universidad de Chile, en 1947, y que está a la base del Instituto de Psicología de la U de Chile, que fue creado en 1941, ¿ya?
este centro es un primer centro de formación profesional sistemática y las áreas donde hacía como la psicología aplicada era en educación, trabajo, medicina y en el ámbito social. ¿Ya? A partir del 1947, como sabemos, comienza el programa de psicología como uno de los primeros acá en Latinoamérica. Y el foco de esos programas era un programa mucho más de investigación, pero también de ciencias aplicadas en estas áreas que se plantean acá y que estaban a la base de este centro de formación profesional, ya que era cuando se crea el Instituto de Psicología en la U de Chile, ¿ya? El año 41, ¿ya? Si bien se crea ese año y empiezan investigaciones y aplicación en estas áreas que se plantean, ¿ya? Sin embargo, la profesión del psicólogo, el programa de psicología se crea en 1947, ¿ya? Y una de las primeras generaciones que salen de ese programa recién es en el año 52, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el rol profesional? Porque acá fíjense que esta etapa de conciliación está de 1941 a 1973, ¿ya? Estamos hablando de toda esta primera etapa, desde que comienza, digamos, las primeras generaciones de psicólogos, el año 52 hasta el año 73. Y en ese sentido, el rol profesional del psicólogo adquiere mucho más legitimidad científica y una autoridad técnica, porque ya hay una profesión, ya no es que solamente hayan estudios o esté la disciplina de la psicología, sino que ya ahora está como profesión. Hay participación en programas de diagnóstico escolar, orientación vocacional, pruebas psicológicas, que nos da como la relación con esta psicología en áreas aplicadas, como en educación, medicina, ¿ya? Cuando hay pruebas psicológicas, o también del trabajo o en el ámbito social, ¿ya? Hay publicaciones y expansiones en los archivos de psicología, como primer espacio editorial académico, que lo vimos la semana pasada, y también hay una aplicación en los ámbitos de la justicia, la industria, que en realidad es la psicología del trabajo, lo que ahora llamamos psicología organizacional, y la salud mental, ¿ya? Veíamos la semana pasada que además en esta etapa del 41 al 73 hay mucha expansión, digamos, de investigación, pero también acá la profesión del psicólogo, yo creo que lo importante de comprender es que es una psicología que si bien es científica, está mucho más en el ámbito de la aplicación. Los primeros años, ya digamos 52, 53, no había mucha claridad qué hacía el psicólogo, pero sí en las áreas que podía estar vinculada, ¿ya? Que si bien empiezan en la educación y en la medicina, luego se van expandiendo hacia campos como la parte jurídica, la parte industrial, cuando hablamos de las empresas, de las instituciones, la salud mental, es decir, en el ámbito no solamente neurofisiológico de la medicina, sino en el ámbito de salud mental, ¿ya? No sé si hay dudas hasta acá. Bien, chicos, necesito que me hablen porque no los veo. No, profesora, ninguna duda. Ya, ok. Sabemos también, y lo hemos visto también en las clases anteriores, que hay una etapa que se habla mucho de vigilada, okay, donde no hay mucha expansión, ¿no es cierto? Hubo como como que no creció mucho la psicología como investigación, ¿ya? Por esta disolución de centros universitarios, más que nada de los institutos de investigación, ¿ya? Se mantienen solo 2 programas de psicología hasta como el año 80, ¿okay? Que es la Chile y la Católica, por los exilios de investigadores, y acá hay una redefinición, si lo hablamos desde el rol profesional, se redefine el rol profesional, porque antes si bien era hacia aplicación de la educación o hacia la industria, hacia la aplicación de test y de digamos, parte de investigación o aplicada a otras disciplinas, el hecho de que hubiera apoyo hacia, o sea, el hecho de que haya habido tanta violencia frente a los derechos humanos, hace que la psicología tome un foco mucho más clínico y social y comunitario. Y por eso es que hay un auge de esta psicología clínica y comunitaria en contextos no estatales, que son las ONG u otro tipo de centros de terapia para personas y que hayan sufrido algún tipo de violencia política. De hecho, ahí tenemos la Vicaría de la Solidaridad y otros centros que vimos la semana pasada,
¿ya? Y que en este sentido los psicólogos toman un rol muy activo, ¿no es cierto?, en el apoyo de las víctimas, de sus familiares, ¿ya? Como para trabajar como el apoyo a las defensas de derechos humanos y la salud mental comunitaria, ¿ya? En donde la podía ejercer. Por eso eran más ONG o instituciones, digamos, privadas. ¿Alguien levantó una mano? Sí, profesora, soy yo, Cristian. Lo que pasa es Cristian. que me estaba acordando, sí, Ya. Dale, Cristian. me estaba acordando de cuando estuve leyendo el libro, Uh-huh. lo leí el domingo, trasnoché leyéndolo, ya no me acuerdo mucho, pero creo que fue el 2 y 3 de octubre, creo, o de julio, que hubo un paro a nivel nacional. Y creo que fue como la primera manifestación que hubo dentro de la dictadura. Sí, sí, como los años 80, debe haber sido como como el 84, no me acuerdo bien el año, pero efectivamente los psicólogos hicieron un rol activo, como tú dices, con otros colegios o con otras instituciones. Sí, tienes toda la razón, Sí, Cristian. De ahí, justamente. ¿ah? Sí, justamente, eso era. Sí. Y es bien interesante porque en el fondo los psicólogos fueron muy importantes en esta etapa, ¿ya? Y trabajaron mucho interdisciplinariamente, que es muy común en la salud mental comunitaria. Por ejemplo, en la salud mental comunitaria trabajan profesores, psicólogos, terapeutas ocupacionales, ya, psiquiatras, ya, o sea, como de diversas áreas para la mejora de la salud mental, enfermeros también, enfermeras, ¿ah? Perdón, y como tú dices, trabajadores sociales también, ¿ya? Ahí hay como una integración de muchos de los colegios, digamos, de profesiones, de las profesiones chilenas, y hacen este paro y hacen como también una, como una forma, digamos, de cuestionar lo que estaba pasando en la realidad en esos momentos. ¿Cuáles son las características del periodo? ¿No es cierto? Si lo vemos desde ahí, se vuelve la psicología una herramienta crítica frente a la represión, lo que tú decías, Cristian, por ejemplo, también participar en estas marchas, las primeras marchas, digamos, contra el gobierno de Pinochet, y se descentraliza la profesión, porque surgen carreras en regiones y en universidades privadas. Esta parte es súper importante porque hay una ley ya que en el año 81, yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria la ley porque en el fondo no es tan importante, pero sí saber ya que el año 80, ya en Chile, déjenme acordarme si el 80 o el 81, el año 80-81 en Chile se da una ley en relación a la educación donde se plantea que pueden haber universidades privadas. Y además se descentralizan las universidades y, por ejemplo, ahí, antes del 80, las universidades tenían como, por ejemplo, la Chile estaba en regiones. ¿Ya? Por ejemplo, la UFRO era parte de la Chile. ¿Ya? La parte de trabajo social, todavía no estaba psicología ahí, trabajo social y otras carreras de educación eran parte de la Universidad de Chile. La Católica, que es la universidad donde ustedes estudian, también era parte de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, ¿ya? Y lo que hace esta ley del año 80 es desarmar esos cordones y generar las universidades de regiones. Entonces, por ejemplo, la Universidad de la Frontera se constituye como Universidad de la Frontera el año 80, ¿ya? 80-81, porque como les digo, es como en esa época, ¿ok? Y de ahí, por ejemplo, ya el año 82, ya se genera la carrera de psicología. Porque además lo que sucedió en esta época es que en esta ley que hacen en el gobierno de dictadura, ya, se colocan ciertas carreras ya, o profesiones como técnicas y otras que necesitan licenciatura. Y dentro de las que necesitan licenciatura, incorporan la carrera de psicología. ¿Ya? Y eso genera que además se haga una expansión, digamos, ya de que varias regiones implementan la carrera de psicología a nivel regional. ¿Ya? Entre esos la UFRO, la Universidad de Concepción y una de las primeras también la Católica del Norte. ¿Ya? El decreto ley fue a fines del año 80,
y se inició el 81, por eso yo me acordaba que era entre el 80 y el 81, y es bien importante porque reguló una estructura distinta en relación a las universidades, ¿ya? Y entre esa época, digamos, este marco legislativo, como les decía, hace que la carrera psicología se tome como una carrera universitaria y que sea una licenciatura, ¿ya? Y después una práctica profesional, que es lo que conocemos actualmente como nuestra carrera, ¿ya? Lo que ustedes hacen actualmente en su carrera, que salen con licenciatura y después titulados como profesión del psicólogo, ¿ya? Esto un poco también genera que esta descentralización de la profesión, o sea, que no quede solamente en Santiago, sino que empiece a surgir en carreras en regiones y también en universidades privadas, ¿ya? Una de las primeras universidades privadas que tuvo psicología fue la Gabriela Mistral, por ejemplo, como el año 83, ¿ok? Y un poco, no es para que se las aprendan de memoria, pero fíjense la cantidad de universidades que generan el programa de psicología hasta el 2010. Algunas de ellas ya no están, la Universidad del Mar, por ejemplo, ya no está, pero hay otras que la han ido generando. Entonces, la verdad es que después del 90, digamos, o perdón, después del 82, se diversifica la profesión, ¿ya? Lo cual también trae sus complicaciones, digamos. Y eso genera, ya a finales del 80, ya más hacia el 90, la etapa de expansión. Ya aquí hay una transición también democrática, que es el 90, pero no se hace una reestructuración universitaria total, ¿ya? Ahora, lo que sí hay es una reapertura y creación de carreras de psicología en diversas universidades. Se consolida la investigación como eje de la formación, porque antes estaba una psicología muy práctica, muy técnica, como decía, ya porque además no había mucha investigación, empieza aquí a consolidarse el proceso de investigación como parte de la carrera de psicología, ¿ya? Y se generan nuevos espacios laborales, ¿ya? Que es la psicología en salud pública, por ejemplo, en programas sociales, en ONG. Ya no hay muchas ONG, pero en el 90 había muchas ONG que trabajaban ya con psicólogos, ¿ya? También, digamos, en tribunales, que eso fue más hacia el año 2004, 2005, cuando generan una ley de los tribunales a nivel nacional, ¿ya? Y en las escuelas. También, entre el 90 hasta la actualidad, hay una participación en los diseños e implementación de políticas públicas, que es un poco lo que planteábamos anteriormente. Yo me acuerdo que en una de las clases decíamos que una de las satisfacciones de los psicólogos que sentían que sí tenían injerencia en las políticas públicas que se dan a nivel nacional, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué pasa con la formación y la profesionalización de la carrera? Es que comienza más hacia los años 2000 la acreditación de programas, ¿ya? Y de especializaciones, ¿ok? Es decir, que en la medida en que yo diría que hacia el 2000 ya comienza en Chile lo que se llaman las acreditaciones de las universidades, ¿ok? Por medio de la Comisión Nacional de Acreditación, que es la CENAP, ¿ya? Que ahora en realidad lo que tenemos es más que acrediten a la carrera, sino que acreditan ahora a las universidades. De hecho, nosotros ahora en la Católica tenemos 5 años de acreditación para la institución y para las carreras, ¿ya? ¿Ok? Ya no se acredita por carrera, sino que las carreras de psicología ahora se acreditan dentro de la institución, ¿ya? Nosotros como carrera alcanzamos a pasar una acreditación antes que terminar esa ley, ¿ya? Porque se formó la carrera en 2012, entonces recién nosotros podemos entrar a acreditación en el 2017, porque teníamos que tener una generación egresada, ¿ya? Y tuvimos una acreditación que incluso fue internacional, pero en la actualidad ya no se acredita de una carrera, sino que se acredita la institución en sí misma. Y esta institución está acreditada, por si acaso, ¿ya? Y lo otro que va pasando del 1990 a la actualidad, y que de hecho ahora yo diría hay una expansión de formación de posgrado, ya muy alta para psicólogos, ya, y de redes internacionales de investigación. Y eso ha ido en un aceleramiento continuo
incluso después del 2010, porque este libro habla hasta el 2010, pero del 2010 al 2025 ha sido exponencial, o sea, muy rápido, el avance en mayor acceso a posgrado y a redes internacionales de investigación. Y eso implica, no quiero ser pájaro mal agüero, no es pájaro mal agüero, sino que van a tener que generar una formación continua, porque cada vez hay mayores especializaciones en la psicología, ¿ya? Cada vez se abren más campos de acción, ¿sí? Eso como un poco en general sobre la psicología en cuanto a sus etapas de expansión y cómo van pasando, cómo se va viendo el desarrollo profesional psicólogo en las distintas etapas. En una primera etapa, como en su etapa más inicial, ya fundacional, como dice, hay una psicología que no es de psicólogos, sino más bien aporta a otras disciplinas. Luego ya como institucionalizada, ¿no es cierto?, más consolidada con un programa, que primero es la Chile, después la Católica, hay una formación, pero es más técnica, a pesar que es de investigación, digamos, pero hay una aplicación a la psicología donde va orientada como a los psicodiagnósticos, a los test, a la evaluación de CI, ¿ya? Y posteriormente, digamos como del... o sea, pasando más hacia los 60, ya tenemos una psicología un poquito más impactando en otros ámbitos de acción, ¿ya? Como la parte más social y jurídica, industrial también, y posteriormente del 73 al 90, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior, se orienta mucho más, o hay una reestructuración de la profesión del psicólogo hacia el área comunitaria y clínica, ¿ya? Por el contexto que estábamos viviendo como país. Y que también es importante saber que a fines del 80 y 81 se genera esta ley en la cual hace que haya una expansión de las carreras de psicología, dado que Chile da la posibilidad de formar instituciones privadas y también de descentralizar las universidades, generando universidades regionales, lo cual hace que aumenten los programas de psicología. Sin embargo, del 90 a la actualidad, la expansión ha sido mucho más alta. Y una de las cosas que se cuestiona ahí es la cantidad, digamos, o lo que cuestiona el texto, es la cantidad de psicólogos que hay en relación a la cantidad de gente, ¿ya? Y en ese sentido, vemos que al haber tanto aumento en psicología, ya también eso hace que de alguna manera disminuyan también las remuneraciones de los psicólogos, ¿ya? Eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profesora, solo una pequeña complementación. ¿Ya? Recuerdo que en 2007 habían dicho que se estimaba que habían 15.000 psicólogos en el país. Sí. Ahora hay más. Sí, efectivamente. Así es, Cristian. Y cada vez hay más psicólogos. Imagínense que en la práctica profesional de ahora nosotros tenemos 100 estudiantes que están ingresando a práctica. 100 tiene también la autónoma, 40 otra la mayor. Entonces, ya en Temuco, si tomamos la cantidad en Temuco, son 500 que están egresando este año, más o menos, entre todas las universidades de Temuco, nada más. Entonces, imagínense a nivel general. Así que eso, Cristian, efectivamente cada vez hay un aumento más de psicólogos, porque además es una profesión que es interesante, porque trabaja el comportamiento humano, tiene relación con la salud mental, entonces también los ámbitos de acción son muy amplios, pero el problema es que en los que están más, digamos, saturados, también el costo de remuneración va a ser más bajo. Eso es lo que va pasando. Así que eso. Bien, ¿qué se ha hecho o cómo se han ido generando la profesión del psicólogo, hacia dónde se ha ido orientando en cada uno de los ámbitos que es de su profesión, podríamos decir, ¿ya? Y esto que les estoy mostrando ahora, que son como los ámbitos de profesión, es un poco lo que ustedes van a ver en los distintos cursos. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos que tomar 4 ámbitos
¿ya? O 3 ámbitos que son súper importantes para formarlos, que tiene que ver en un ámbito de la salud mental, donde incluyen la clínica, por lo menos acá, un ámbito laboral y un ámbito educacional y otro comunitario social, ¿ya? Entonces, se da una formación general en todos estos elementos para que después vayan viendo ustedes posterior a cuando egresen de la carrera cuál va a ser su ámbito. Esto no quiere decir que no puedan trabajar cuando egresan, pueden trabajar, ¿ya? Pero siempre hay que pensar en la especialización. ¿Qué vemos de la psicología educacional? Bueno, es una de las áreas más antiguas en Chile. Acuérdense que incluso la psicología educacional, digamos que la psicología como disciplina aportó mucho en educación, ¿ya? El enfoque que hay o que había en mucho, digamos, de la psicología educacional era un enfoque en evaluación, una orientación vocacional y un apoyo en el aprendizaje, ¿ya? Actúa en colegio, en escuela, en equipos de convivencia escolar, ¿ya? Usa test psicométricos, por ejemplo, aquí es importante aprender ciertos test que ustedes van a ver en psicodiagnóstico, por ejemplo, como el WIS-5, ¿ya? Y también qué programas de intervención se pueden realizar, que muchos ha usado, por ejemplo, la neuropsicología para trabajar procesos de atención, de memoria, ¿ya? De funciones ejecutivas. Sé que son nombres que son medio complejos, pero en el fondo tiene que ver con la resolución de problemas, de concentración, del uso de la memoria, ¿ya? Y también apoyo, digamos, en todo lo que tenga que ver del sujeto en el contexto de su propia, o sea, en el contexto, digamos, educacional. Es decir, pasamos del sujeto más individual, que era lo más antiguo, porque antes era mucho más orientado solo a evaluación, a generar una orientación vocacional, un apoyo al aprendizaje, pero con equipos interdisciplinarios donde además se relaciona o además se integra, podríamos decir, los aspectos afectivos, ¿ya? Y cómo se comporta o interrelaciona en los grupos, tanto etario, digamos, como también en las interrelaciones que hacen con docentes o con administrativos del mismo lugar, de la misma escuela. Por lo cual, también trabaja el psicólogo acá en equipos de convivencia escolar. ¿Ya? Generalmente nosotros cuando ustedes hacen la práctica en el área educacional se pasa por 2 ámbitos o se intenta que pasen por 2 ámbitos. Uno es el programa PIE, que son los programas de inclusión educativa, donde hay evaluación, programas para trabajar aspectos como de procesos cognitivos y socioemocionales, y también por los programas de convivencia escolar, ¿ya? En la cual el psicólogo, por ejemplo, educacional puede trabajar con apoyo al estudiante de manera individual, como un counseling se llama, que es como un acompañamiento, digamos, que no es clínico, sino más que un acompañamiento socioemocional, el cual después puede derivar a un acompañamiento clínico. En este sentido, el trabajar la convivencia escolar pasa a ser más una prevención frente a problemas socioemocionales, ¿ya? Bueno, esto al inicio, por supuesto, no era así. Cuando los psicólogos educacionales salían antes de los programas de convivencia escolar o del PIE, generalmente se le daba una visión más clínica, como un psicólogo clínico en el colegio. Pero eso se ha ido cuestionando, se cuestionó mucho ya en los años 90, donde se veía que el sistema educacional y la educación era un sistema, que el establecimiento educacional era un sistema, y en ese sistema estaba integrado el estudiante, por lo cual desde ahí viene una visión de mirar como el sistema educativo como una estructura, digamos, donde todos interactúan entre todos, y por eso también nacen políticas o se generan políticas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es convivencia escolar, ¿ya? O también, ¿ya? Donde los programas de intervención, que son los PIE, trabajan de manera interprofesional y no el psicólogo como un psicólogo aislado y que va a ser el que va a trabajar la parte clínica del estudiante. Acá ahora hay una visión de psicólogo educacional más de apoyo, más de prevención y promoción, digamos, de la salud mental en los colegios. Y por supuesto sí tiene que intervenir algunas cosas de intervención en crisis, pero los aspectos más clínicos de un caso se trabajan fuera del sistema, digamos, educacional, ¿ya?
Esa es como la visión actual de la psicología educacional, ¿ya? Por otro lado, la psicología clínica se fortalece desde los años 70 y 80, por lo mismo que hablábamos, por este enfoque más clínico que se genera a partir de lo que estaba pasando en el contexto chileno, ¿ya? Hay mayores capacitaciones que hacen que esto se dé, y las intervenciones que van trabajándose en salud tienen que ver con la salud mental, el generar diagnósticos en apoyo con los psiquiatras, psicoterapia y apoyo emocional. ¿Ya? Es bien importante esto porque en el fondo también ha mutado de una psicología clínica de psicoterapia a una idea de una psicología clínica orientada a la salud mental, tanto en promover la salud mental y antes de que se genere algún tipo de alteración o trastorno. ¿Ya? Entonces, como que de alguna manera ya no está solamente la intervención como médica, sino con una visión también de promoción y prevención de una calidad de vida y un bienestar psicológico hacia la persona. ¿Ya? ¿Dónde están presentes? En hospitales, en los CEFAM, que son los centros, ¿no es cierto?, de salud familiar, consultas privadas y programas sociales, ¿ya? Y por lo mismo, porque ya no está orientado solamente a una intervención clínica, digamos, de psicoterapia. Ahora, el rol clave para ello sigue siendo en víctimas de trauma, violencia o crisis, digamos, que generan, por ejemplo, una desadaptación al ambiente, ¿ya? Acá la psicología clínica también ha ido cambiando sus enfoques, ¿ya? En Chile veíamos, y cuando veíamos las materias anteriormente, veíamos que había mucha visión entre el psicodiagnóstico, después el conductismo, lo sistémico, ¿no es cierto?, lo humanista, que también tienen sus enfoques psicoterapéuticos, y en la actualidad, la verdad es que se utilizan todos los enfoques, va a depender del área en que ustedes se especialicen y para qué se van a especializar, pero muchas de las universidades están trabajando el de sistémica, ¿ya? Psicoterapia breve, por ejemplo, ahora, de sistémica. Eso no quita que en otras universidades que son más clínicas, que van a la orientación clínica, pasen como todas las líneas, digamos, de enfoques clínicos, ¿ya? Eso más que nada. ¿Qué pasa con la psicología del trabajo y organizacional? Generalmente nosotros le llamamos psicología laboral, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los programas actuales se llama psicología de las organizaciones, ¿ya? Esta nace aplicada en empresas, ya sean instituciones públicas y privadas, donde están sus mayores focos en evaluación de personal, clima organizacional, liderazgo y bienestar laboral. Anteriormente podríamos decir que era como de selección de personal y como liderazgo, que eran como los temas que se daban. Ya ahora en la actualidad, además de esos temas que es la evaluación y el liderazgo, están fuertemente involucrados los temas de clima organizacional y también de bienestar laboral. ¿Ya? También otros aspectos que se toman, bueno, está más abajo también el desarrollo de procesos de selección, que era lo que yo les decía, selección de personal, capacitación de los equipos y desarrollo de equipos, ¿ya? Lo que ha ido mutando, yo diría, en la psicología del trabajo y organizacional, es que ya no se aplica solamente como a trabajos como liderazgo o como evaluación del personal o de selección de personal o capacitaciones aisladas, sino que tiene que haber una mirada de la organización completa, ¿ya? Para que desde ahí podamos ver cómo se genera un buen bienestar laboral para los trabajadores, como también capacitar en desarrollos de equipo, viendo tipos de liderazgo que son mucho más, digamos, no directivos, muchas veces directivos, otros de guías, dependiendo, digamos, de la empresa. ¿Ok? Con respecto a la psicología social y comunitaria, ya sabemos ya lo hemos hablado, que surge sobre todo en contextos de crisis política, estamos hablando de los años 73, ya hay exclusión social, se interviene, la psicología comunitaria ahora es súper fuerte, de hecho hay congresos de psicología comunitaria, está mucho más orientado, yo diría, a una psicología comunitaria latinoamericana, y la intervención son en comunidades vulnerables, organizaciones sociales y políticas públicas, ¿ya?
apuesta a como varios temas que tienen que ver con el empoderamiento de las personas, o sea, que las personas puedan generar, por ejemplo, proyectos, ¿ya?, que se empoderen en sus propios barrios, en las juntas de vecinos, y en eso relacionado con la participación ciudadana, por ejemplo, y el cambio social. Aquí hay una psicología comunitaria, sobre todo en esta apuesta del empoderamiento, la participación y el cambio social, a una psicología comunitaria más crítica, más sociocrítica, ¿ya? Es un poco lo que se podría plantear desde ahí. De la psicología jurídica y forense, comentarles que empieza desde mucho más atrás que de los años 90, ¿ya? Sin embargo, es un área que va creciendo desde los años 90, ¿ya? En los años, cerca de los años, sí, como el 2000, más o menos, debe haber sido como el 2000, 2001, 2002, comienzan en los primeros proyectos que son lo que ustedes ahora conocen como los tribunales, ¿ya? Estos tribunales con los fiscales, con los jueces, ya habiendo tribunales de familia y otro tipo de tribunales de civiles, perdón, también. Y desde ahí comienza a tener un rol importante los psicólogos dentro de esos contextos, ¿ya? ¿Ya? Y ahí hablamos de la psicología jurídica y forense, que incluso ahora hay especialidades, hay magíster en esta área, ¿ya? Y empieza a crecer, como les digo, desde los años 90, siendo mucho más fuerte en el 2000 hacia arriba. ¿Qué hacen? Realizan peritaje. Peritaje significa, por ejemplo, ser peritos, digamos, o apoyo, por ejemplo, a equipos donde hay que resolver, no sé si crímenes, pero sí como perfiles, digamos, de personas que, digamos, de ciertos casos de criminología. Evaluaciones judiciales, apoyo a tribunales. Trabaja también en distintas áreas, no solamente con los fiscales. Puede trabajar, por ejemplo, en una OPD, ¿ya? O en servicios de mediación, digamos, familiar, ¿ok? Porque no es solamente está a cargo de la parte jurídica de la fiscalía, sino también en otros ámbitos que tienen que ver con derechos civiles y derechos, digamos, humanos. Entonces trabaja, por ejemplo, con infancia, en lo que pueden ser, por ejemplo, en alguna OPD o algún centro que sea para la infancia, digamos, de derechos de la infancia. Violencia intrafamiliar, ¿ya? Por ejemplo, el Servicio Nacional, digamos, de violencia contra mujeres, ¿ya? Puede ser violencia, trabajan desde ahí, también con víctimas y agresores, ¿ya? O sea, toman toda esta línea que es más jurídica, entendiendo que no solamente es fiscalía, o como psicólogo forense que tiene que ver más con los perfiles psicológicos de personas con alta criminología. También trabajan en cárceles, ¿ya? Por ejemplo, en rehabilitación de las personas privadas en libertad, ¿ya? Que hacen coordinación, por ejemplo, con fiscales, jueces, defensores y equipos técnicos judiciales, ¿ya? ¿Por qué les planteo? Porque muchas veces la psicología jurídica, creen que se trata o la parcializan, la dejan solamente como una psicología forense, es decir, que más o menos vamos a investigar a los criminales según su perfil psicológico. La verdad es que es mucho más allá y los ámbitos de acción tienen que ver con instituciones que se rigen por ciertas políticas y ciertos elementos legales, ¿ya? O sea, temas como violencia, adopciones, temas de personas privadas en libertad, ¿ya? Entre otros aspectos. Por último, un tema que también ha salido harto, mucho, y que yo diría que en los últimos años ha sido bien importante, es la psicología de la salud, ¿ya? La psicología de la salud es un área, ¿ya? Que es un poquito distinta a la clínica, ¿ya? Porque acompaña procesos de enfermedad, hospitalización o rehabilitación, ¿ya? Se junta un poco con la psicoterapia, pero no necesariamente hay una psicología clínica a la base, ¿ya? Apoyan cuidados paliativos, por ejemplo, adherencia a un tratamiento, la promoción del autocuidado, ¿ya?
y hace participación en programas de salud mental comunitaria y educación sanitaria, ¿ya? Acá la psicología de la salud va de la promoción, ¿ya?, de elementos de generar un bienestar en la salud mental, hasta la intervención, donde se uniría un poco con la psicología clínica, ¿ya? Ejemplos donde podría estar, y que no necesariamente vas a ser psicoterapéutico, no va a ser una psicoterapia, sino más bien un apoyo en crisis, o un apoyo en situaciones donde las personas necesitan como una contención, puede ser en cuidados paliativos, a los familiares de personas en cuidado paliativo que se pueden estar muriéndose, organizando, y siempre en esos equipos hay un psicólogo como para hablar con la familia, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ok? En promoción del autocuidado lo podemos ver digamos, en ferias de salud mental, por ejemplo, ¿ya?, que ahí generan como esta promoción del autocuidado hacia la salud y el bienestar de la salud mental. ¿Estamos hasta ahí? Déjenme ver la hora. Ya. ¿No? Sí, profesora. Ya. Voy a seguir. Ya. Si vemos, hemos pasado dos partes de la clase. Una tenía que ver como con como la profesión desde el desarrollo histórico, y lo que acabamos de ver es qué es lo que hace el psicólogo, o cómo en Chile se desarrolla cada una de estas áreas de la psicología, ¿ya? Ahora bien, antes de pasar a lo siguiente que voy a hablar con ustedes tiene que ver con la aproximación o la importancia de ciertas instituciones o agrupaciones, ya, de los psicólogos, y que han sido importantes, digamos, en el desarrollo de la psicología en Chile, ¿ya? Uno de ellos es el Colegio de Psicólogos, ¿ya? El Colegio de Psicólogos, ¿ya?, de Chile, si bien el año 52, o más o menos entre 52 y 57 más o menos, comienza como una asociación, ya, como una agrupación de psicólogos, el Colegio de Psicólogos como elemento, digamos, legal, comienza el año 1968, ¿ya? Su objetivo es representar al gremio y proteger la profesión. Yo creo que es importante que saber que anteriormente, antes del 80, digamos, Chile, los colegios, digamos, de las profesiones, trabajo social, medicina, etcétera, psicólogos, tenían un rol muy importante como gremio, porque como gremio podían sancionar a médicos o psicólogos que no eran éticos en la profesión. Ya podían quitar el título de psicólogo incluso. Cosa que después del 80 ya no se puede hacer, ¿ya? Regulaban de alguna manera la parte ética de la profesión, por eso habla de que se representa por medio del Colegio Psicólogo al gremio y protege la profesión. De hecho, todo el que era psicólogo debía estar inscrito en el Colegio Psicólogo, ¿ya? ¿Cuál era como su rol clave? Era promoción de, como dice ahí, de la ética, de lo que le estaba hablando recién, y defensa del ejercicio profesional y la regulación del ejercicio profesional, ¿ya? ¿Ok? Además, tenía una relevancia porque hacía una participación en todo lo que eran las políticas públicas, digamos, y en la emergencia de políticas que salían en relación a salud mental o de educación, o en ciertos ámbitos, digamos, donde la psicología podía generar apoyo, ¿ya? Déjenme ver, ya. Antes de pasar a las otras agrupaciones, comentarles que luego del 80, ya por esta misma ley que de alguna manera, por la Constitución del 80 también, resulta que los colegios, los gremios, ya, y los colegios profesionales, estoy hablando colegio de trabajo social, de trabajadores sociales, colegio psicólogo, colegio de enfermeros, colegio de médicos, de las profesiones en sí, colegio de ingenieros, de arquitectos, etcétera, ya no tienen digamos que no pueden quitar o regular o proteger la profesión desde la idea de quitar algún tipo de título, ¿ya? Eso se tiene que hacer en el juzgado civil,
¿ya? Pero los colegios ya no tenían esa influencia, digámoslo así, ¿ya? Cosa que en los años 68 sí la tenían, ¿ya? De 68 hasta el 80 sí podían hacer como una regulación y generar esta inscripción en el colegio psicólogo que era obligatoria para que tú pudieras ejercer la profesión. Y que también podían autorregular tu rol, digamos, ético en tu profesión, ¿ok? Eso después de los 80 ya no es así y eso queda supeditado a los juzgados civiles, ¿ya? ¿Se me entiende la idea? Chicos, hola, Por mi parte sí se entiende, profe. ya, Por acá ¿sí? igual, profe. Ok, ¿ya? Ahora, por eso el colegio psicólogo era tan importante, pero sigue siendo importante, independiente que ahora no tenga esa función o no tenga ese rol, sigue intentando generar una regulación, digamos, de los aspectos éticos, digamos, de la profesión del psicólogo. Y además también tiene una fuerte influencia porque ellos, desde como el año 70, o sea, digamos, son los primeros ya en generar revistas o divulgación también científica de lo que se hacía, ¿ya? Eso más que nada también yo creo que es importante plantearlo. ¿Okay? Ahora, el colegio psicólogo tiene una comisión ética, ¿ya? Por eso se llama comisión ética del colegio, ¿ya? Que supervisa el cumplimiento del código de ética, investiga las faltas, la promoción de buenas prácticas, a pesar que ahora ya no tiene el rol que tenía antes, y trata de reforzar esta regulación de la profesión, ¿ya? Y yo creo que aquí es importante decir que la comisión ética es la que genera ya el código de ética que ustedes van a trabajar que nosotros vamos a trabajar dentro del curso, ¿ya? También tenemos la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que yo creo que también es importante nombrarla, porque esta sociedad, porque digamos, lo que hace la Sociedad Chilena de Psicología Clínica eh, trata de varias cosas. Primero, agrupa a los profesionales del área clínica, va promoviendo la formación continua y la calidad terapéutica y organiza congresos y fomenta la investigación clínica. ¿Ya? Tiene una revista donde hacen investigación clínica, ha tenido varios congresos ya que se han realizado desde la psicología clínica, pero también hay una cuestión bien interesante, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, si bien en Chile no tenemos, digamos, como yo les decía la otra vez, el psicólogo puede hacer, digamos, psicología, puede hacer psicoterapia, ya sin haber hecho mucha formación, ya más que psicólogo egresado, también hay una cuestión ética de irse formando en esta área. Y en ese sentido, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica acredita ya una cantidad de horas para que tú seas psicólogo clínico, ¿ya? Y también acredita personas que pueden aportar como persona que tiene la cantidad de horas suficiente para supervisar a otros psicólogos en el ámbito clínico. Y esto ha sido bien interesante porque ellos han logrado, por ejemplo, que las ISAPRES puedan tener psicólogos en el ámbito clínico, pero tienen que estar avalados por esta Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Ahora, esta Sociedad Chilena de Psicología Clínica dice que hay dos maneras en que tú avales tu especialidad en psicología clínica. Una puede ser por medio de postítulo o posgrado, que sean de intervención psicológica, o sea, que sean de psicoterapia, ¿ya? O también por medio, digamos, de hacer una práctica de supervisión, ¿ya? Donde ellos tienen ciertos profesionales que supervisan y una cantidad de horas supervisadas por esta sociedad genera que tú puedas tener como, de alguna manera, la validación o la certificación de esta Sociedad Chilena de Psicología Clínica. ¿Ya? Anteriormente tenía mucho más, si bien, como les decía, no está como
normado legalmente, ¿ya? Sí, más bien tiene que, no está normado legalmente, si hay una cuestión ética que hay que considerar cuando uno interviene desde lo clínico, ¿ya? Y es importante, digamos, hacer estas especialidades, ¿ya? Que aportan, digamos, nuestra formación como clínicos o como psicoterapeutas, sobre todo en alteraciones de personas con trastorno de salud mental más grave, ¿ya? Por otro lado, tenemos la Comisión Nacional de Psicólogos Clínicos, que nace de esta sociedad chilena, y que, como dice aquí, define los estándares de formación y certificación clínica, que era lo que yo les contaba, a partir de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, acredita profesional y regula la especialización y contribuye a la profesionalización del área clínica. ¿Qué refiere esto? Que en realidad desde la agrupación nace esta Comisión Nacional de Psicólogos Clínicos y que de alguna manera aportan a estos estándares de formación y certificación clínica. Eso. Ahora, esta certificación clínica, ¿dónde es importante? Por ejemplo, para las ISAPRE, ¿ok? FONASA permite, por ejemplo, que tú como psicólogo generes aplicación de test las primeras 2 sesiones, pero luego si uno tiene que hacer psicoterapia, tienes que tener esta certificación clínica, que como les digo, pueden ser por medio de los magísteres, ¿ya? Porque esos magísteres los regula esta Comisión Nacional de Psicólogos Clínicos, ¿ok? Ya más nuevamente, digamos, ya en el año 2003, por ejemplo, nace la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, ¿ya? ¿Qué hace ella? Promueve la ética en peritajes e informes judiciales, ofrece una formación especializada en justicia y psicología y aporta al desarrollo del área forense en Chile. Debo decir que estas asociaciones están más en Santiago, no acá en provincia, y que de alguna manera se tienen que ir activando en la medida en que uno toma una u otro ámbito, digamos, de la psicología, ¿ya? Uno de los elementos, o sea, a partir de todos estos elementos, yo creo que hay 3 preguntas que me gustaría que ustedes se quedaran y quizás las pudieran repensar, ¿ya? Porque pueden ser preguntas que también pueden salir en la prueba, pero por ejemplo, una de las primeras es ¿cómo el rol del psicólogo ha evolucionado según el contexto social? ¿Ya? ¿Qué instituciones han sido clave para su legitimación y regulación? ¿Y cómo crees en la actualidad se puede, me falta una letra ahí, realizar una práctica crítica, ética y socialmente comprometida de la psicología? ¿Ya? Les dejo esas preguntas porque las vamos a trabajar de alguna manera, no mañana, porque mañana vamos a hacer análisis de un texto, pero sí las vamos a trabajar la otra semana para después profundizar un poco más en cómo todo esto que hemos ido aprendiendo en estas unidades, o sea, esto del rol del psicólogo, cómo lo podemos ver desde aquí. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, le tengo una consulta. Dígame. Con respecto a los textos de mañana, ¿la clase va a ser presencial o va a seguir siendo online? Espérate, déjame, voy a cerrar la grabación. Voy a dejar te digo al tiro, déjame primero cerrar la grabación, ¿ya? Detener grabación, ya. Detener grabación.